Nos da mucho gusto presentarles en esta oportunidad en el canal de la Corte de Constitucionalidad a un invitado especial, un doctor en Derecho de la hermana República de Argentina, Rodolfo Luis Vigo. Doctor, bienvenido a Guatemala. Fue una cátedra magistral la que impartió el día de hoy precisamente. Pero antes de que nos resuma los contenidos de esta conferencia, brevemente, de una forma sucinta, porque hay una trayectoria enorme que tiene, su hoja de vida, doctor Vigo. Bueno, yo en realidad desplegué una vida académica apenas me gradué de abogado. En esa vida académica he tenido también mucha actividad. Tengo alrededor de 30 libros publicados en distintos países. He sido presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, 2006 al 2010. Soy miembro de número de la Academia Nacional de Derecho, miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Política de España. Bueno, mucha actividad académica, pero también la actividad judicial. Yo ya a los 38 años, en el año 1984, ya cuando vuelve la democracia, entro a la justicia. Estoy 4 años de juez de Cámara de Apelación y 19 como ministro de la Corte Suprema de Santa Fe. He sido el primer presidente de la Junta Federal de Cortes Supremas en la Argentina. Redactamos por encargo de las 22 Cortes Supremas de Iberoamérica, con Manuel Atienza, redactamos el Código de Ética Judicial para Iberoamérica. Bueno, también por ahí premios. En México tengo una cátedra con mi nombre. En fin, vida académica y vida judicial. Como no, doctor. Impresionante cuando menciona a Manuel Atienza unos libros que consultamos con él precisamente de argumentación jurídica. De usted también tenemos referencias. Tenemos algún libro en común. Exactamente, por eso decía la asociación, doctor. Y entrando en materia sobre la conferencia que nos impartió la mañana de hoy, ¿qué diferencia hay entre Estado de Derecho y legal y derecho constitucional? Se ve que estuvo usted ahí también en el auditorio. Efectivamente, hay muchas diferencias. Intentamos identificar muy rápidamente unas 21 diferencias del Estado de Derecho Legal al Estado de Derecho Constitucional. El Estado de Derecho Legal, recordemos que nace en Francia después de la Revolución Francesa y el proceso de codificación. Se extiende desde Francia por Europa, de ahí lo importamos por nuestras tierras, y ese modelo, esa matriz, ese paradigma va a entrar en crisis a partir del Tribunal de Nuremberg. Será Alemania donde de algún modo aparece el proceso, se inicia el proceso de gestación de un nuevo modelo de derecho, un nuevo modelo de Estado que requiere nuevas teorías y un nuevo perfil del jurista. Ese es un poco. Entonces, hay muchos contrastes. Quizás el primero de esas 21 tesis que intentamos explicar hoy muy rápidamente durante toda la mañana es que en el Estado de Derecho Legal se afirma, una de las claves de bóveda es la identidad entre el derecho y la ley. Por eso lo interesante de testimonios tan elocuentes como el de Buñet, que decía el profesor de la Sorbona: yo no enseño derecho civil, enseño código de Napoleón para que no haya dudas. Muy bien, esta identidad sinonimia se rompe con la condena a los jerarcas nazis, porque ahí se los condena por cumplir la ley y violar el derecho. De manera tal de que esa tesis impone a los juristas que deben conocer la ley, pero que conocer la ley no es conocer el derecho. Por ende tienen que conocer el derecho y la ley. Y puede haber contradicciones y eventualmente tienen que hacer prevalecer el derecho en algunos supuestos de una ley, por ejemplo, extremadamente injusta. Bueno,
esto de algún modo supone un impacto brutal sobre el derecho, sobre las currículas de nuestras facultades, sobre el perfil del jurista, etcétera, etcétera. Otra tesis es que probablemente en el Estado de Derecho Legal se nos ha enseñado que el derecho es un conjunto de normas. Pero claro, en el Estado de Derecho Constitucional sabemos que además de normas hay principios, mientras que las normas son respuestas jurídicas explícitas, los principios son respuestas jurídicas implícitas, derecho concentrado, que el jurista puede derivar desde esos principios respuestas jurídicas variadas sobre los casos que tiene. El mundo de los principios donde están los derechos humanos. Probablemente a cualquier jurista de nuestra Facultad de Derecho se le enseñe muy poco o nada los principios. Y hoy aparece como una necesidad conocer los principios, cómo se resuelven casos a través del principio, con una técnica distinta a la norma, que es la ponderación. Las normas se hace un silogismo, los principios se ponderan, como resultado de esa ponderación tenemos ya una especie de norma general, de enunciado normativo, jurídico, general, judicial, que es el que permite resolver ese caso. Entonces, como vemos, se cambia fuertemente el derecho y el Estado. Y por ende, como yo decía al principio, se requiere de nuevas teorías y al mismo tiempo de un nuevo perfil del jurista. Las nuevas teorías que han surgido, más allá de la polémica del nombre, yo insisto con llamarlas teorías neoconstitucionalistas. De algún modo he intentado explicar las 4 versiones neoconstitucionalistas, la versión no positivista, kantiana, constructivista, donde está Alexis, Atienza, Nino, etc. La versión es no positivista, pero realista, aristotélica, naturalista, podríamos decir. La tercera versión, la neoconstitucionalista positivista crítico de Ferrajoli, y finalmente los neoconstitucionalistas ni positivistas ni no positivistas, porque más bien son postmodernos. La fuente de inspiración aquí es más bien Marx, Freud o Nietzsche. Este es un poco el panorama. Ahora, estas teorías neoconstitucionalistas, para mí el rasgo que las reconoce como tal es porque con estas teorías se han abocado a explicar, a avalar y a promover al Estado de Derecho Constitucional. Doctor, antes de que continúe su disertación, ¿cuál es el nuevo perfil del jurista que usted mencionó anteriormente? ¿Cuál sería el perfil actual? Bueno, yo diría, si quiere, lo precisamos aún más con el juez. Estamos en la Corte Constitucional. ¿Cómo no? En el Estado de Derecho Legal, aquel que iba a ser candidato a juez, lo único que se le requería... Estudios de Derecho. Exactamente. Sí. ¿Actualmente? La idoneidad que podríamos llamar científica. No que conociera el derecho, que fuera un científico, conociera la ley. Sí. En el caso de hoy, uno ha trabajado 6 idoneidades judiciales. Primero la idoneidad no científica, sino cognoscitiva, que conozca del derecho, sí, conozca todas las nuevas problemáticas, derecho internacional de los derechos humanos, derecho al medio ambiente, derecho informático, etcétera, etcétera. En segundo lugar, idoneidad aplicativa, prudencial, porque no lo queremos para que dé clases, sino para que diga el derecho en los casos. Y no en automático, uno puede ser un gran académico y un pésimo juez o viceversa. Tercero, idoneidad física. Todas las profesiones requieren de un cierto estado de salud. Por ejemplo, si un médico le prescribe a un juez que esté poco sentado porque tiene mal la columna, estamos en problema, ¿o no? Porque el trabajo del juez se hace sentado. Así es. Si un juez le dice, mirá, procurá que no tengas estrés, o que no te des al debate, a la polémica.
jueces debatimos, bueno, etcétera, etcétera. O que no proyecte bien su voz, que no importa cuando la oralidad es básica actualmente, doctor. Idoneidad, exactamente, idoneidad física. Sí. En cuarto lugar, la idoneidad psicológica. Es un gran juez, escribe muy buena sentencia, pero hay algunos momentos del año, por ejemplo, cuando pierde su equipo, y pasea al lado porque te ladra. Se le sale la cadena pocas veces al año, pero algunas veces se le sale la cadena. Bueno, se necesita un tipo de equilibrado. Inteligencia emocional quizás le llamarían. Bueno, también entra en eso. Acá hay muchas escuelas, pero más allá de la discusión de escuela, todos hemos conocido jueces que no pasaban el dictamen de ninguna escuela psicológica. En quinto lugar, una idoneidad gerencial, se puede llamar de distintos nombres, pero el juez administra recursos humanos, materiales, tiempo, espacio físico, etc. Tiene que liderar un grupo y esto hay ciencias específicas, se dedican a estudiar, a preparar. Las ciencias del management pueden ser aprovechadas en el ámbito judicial. Y finalmente la idoneidad ética. Todos tenemos una cierta identidad, personalidad ética, que los que tratan con nosotros tienen formado un juicio sobre nuestra personalidad ética. Una percepción. Sí, que puede ser real o no ser real, pero lo cierto es que la tiene. Así es. Es que de algún modo uno va mostrando la hilacha ética en la convivencia. Ustedes pueden ir a la Facultad de Derecho mía y preguntar, che, ¿qué tal Vigo en términos de acá? ¿Qué piensan los empleados? Lo odiamos porque es un tipo descortés, no saluda a nadie, insulta, tira el registro. Es la percepción que tiene. Y van a los alumnos y dicen, ¿qué tal Vigo? Irresponsable, viene a cualquier hora, se va a cualquier hora. ¿Qué tal la honestidad para corregir el examen? Lo más deshonesto que te podés imaginar, porque aprueban solo los amigos de los hijos. Van a los colegas y le preguntan, ¿qué tal Vigo? No es nada confiable, porque te dice que sí a vos, a la izquierda, derecha, arriba, abajo. En una palabra, uno va formando una personalidad y esa autoridad moral, la sociedad la conoce o finalmente la terminará conociendo. Y esto conspira para el respeto, para el poder del juez. Entonces, como digo, es importante también que el juez, estas 6 idoneidades que no van en automático, el juez o el que es candidato lo conozco. En la Argentina fue muy importante porque en el decreto, en el gobierno de Kirchner se dicta un decreto 222 en donde Kirchner, restringiéndose sus posibilidades, dice que los candidatos, por ejemplo, a la Corte Suprema, los da a conocer a la sociedad para que la sociedad hable, los que lo conocen, y hablen a favor y en contra. Entonces, es obvio que el que tiene que elegir le va a venir bien saber, por ejemplo, que ese candidato a juez viene alguien que fue cliente de él y que se quedó con lo que se discutía en el juicio. Y dice, vayan a preguntar al registro de la propiedad que este es el dueño ahora de mi propiedad. Deshonesto. Que a lo mejor la acosó sexualmente a esa cliente y está en la denuncia de aquella época. O que fue un irresponsable para manejar el juicio porque le dejó perimir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que digo, esta idoneidad ética tan importante en el mundo anglosajón para designar un juez, yo creo que es hoy una como vemos, diversas variedades, porque el juez ha crecido en el poder, en la complejidad de su trabajo, en el control social, etcétera, etcétera. La incidencia social. Doctor, disculpe, quiero hacer una pausa acá. Yo tenía conocimiento, en los pocos conocimientos e información que tengo de derecho, mi campo de la comunicación. El Código Penal de Guatemala es copiado casi literalmente de la Argentina, no sé si me equivoco. Bueno, pero ¿cómo se eligen los jueces allá en la Argentina? Bueno, como decíamos, hay un trámite, un procedimiento especial para los
las cabezas, podríamos decir. Nosotros somos un país federal, entonces cada provincia arma sus mecanismos de designación. En general, en el ámbito nacional, federal y en muchas provincias hay un mecanismo de concurso. Es decir, hay un... Presentan todos sus antecedentes, aplican muchos. Aplican, se le presentan problemas. ¿Y quién decide? Bueno, el Consejo de la Magistratura hay un órgano específico que termina construyendo un orden de mérito, luego se eleva una terna al Ejecutivo y el Ejecutivo escoge uno de ellos y manda al Congreso, que es finalmente el que designa, ¿no? El Congreso. Mi provincia... Ahora, doctor, sí. Usted me habla de idoneidad, de honestidad de los jueces, Sí. Pero ¿qué tal si los que los designan como Sí. los del Congreso no son honestos? No, bueno, es una buena pregunta. Lo que yo quiero apuntar, porque esto hay un variopinto, ¿no? Lo que quiero apuntar es que hay mucha discusión sobre cuál es el mejor modo de designar a los jueces. Lo que queda claro es que no habrá ningún método perfecto porque están los humanos ahí metidos en el medio. Que no son perfectos. Que no son perfectos. Así es. Pero a lo que apuntan estos modos es a procurar darle la mayor legitimidad de origen al juez. Si a mí me designa el partido gobernante, tengo una legitimidad parcial. Sí. Pero si a mí me designa con el voto del partido gobernante, de la oposición y de otro partido, tengo mayor legitimidad. Lo que hay que procurar es justamente que esta legitimidad de origen sea lo más objetiva, lo más plural posible. Eso es lo que hay que procurar. Y no habrá ningún mecanismo perfecto, pero hay mecanismos mejores y peores que aporten a la legitimidad. ¿Cómo no? Como la democracia, que tampoco hay una democracia Exacto. perfecta, ¿va, doctor? Exacto. Doctor, analizando lo que usted manifestaba anteriormente, puede ser que se legisle, puede ser que se emitan leyes no apegadas a derecho. Sí, sí, obvio. Por ejemplo. No, bueno, en la teoría jurídica se sabe que hay leyes inconstitucionales, sentencias ilegales, etc. Ya eso fue un motivo de dolor de cabeza para Kelsen. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Puede ser por muchos motivos. Puede ser por ignorancia, no necesariamente corrupción, mala fe, ignorancia, porque el que tenía que recurrir a esa sentencia ilegal se le venció el plazo porque contó mal, también por mala fe, pero digo, en el sistema jurídico hay normas que se contradicen, un poco lo que usted me está planteando, una ley que contradiga la Constitución, sí las hay. Para eso hay mecanismos, está el mecanismo del control de constitucionalidad de la ley, que procura depurar esas contradicciones, pero no se pueden depurar todas, obvio. No, interesante, doctor, pues pasaríamos todo el día platicando, es una riqueza de derecho. Muchas gracias. La verdad, solo con esta conversación aprendimos mucho y también los amigos televidentes también. Doctor, ¿usted viene en esta visita exclusivamente a la Corte de Constitucionalidad? No. ¿Va a otra universidad? No, yo vengo a un doctorado en Derecho Constitucional Comparado en la Universidad de San Carlos. Ah, sí, con posgrado de Derecho, programas Derecho Constitucional Internacional Comparado. Sí, ya. Bueno, pues yo tengo el honor siempre de ser el maestro de ceremonia de estas graduaciones. Precisamente, creo que ha venido el doctor Zaffaroni a dar clases también. No sé. Sí. Pero son connotados catedráticos y ahora creo que ponen en evidencia la Facultad de Derecho las personalidades que invita precisamente a dar clases. Muchas gracias. Un honor, doctor. Muchas gracias. Esperamos conversar más de derecho con usted. Muchas gracias, muy agradecido por el reportaje y por estar en la Corte Constitucional de Guatemala. Un honor, doctor. Gracias. Muchas gracias. Rodolfo Luis Vigo, acá en la Corte de Constitucionalidad, el primero que inicia estos programas de índole precisamente académico con la ciencia del derecho. Muchas gracias.